Muy buenas, mi nombre es Nelson Amaya Pinto. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, sexto semestre de la Universidad Antonio Nariño. Hoy vengo a realizarle una breve explicación de un ejercicio con el método primal y el método dual de la materia Investigación de Operaciones. Comencemos. La industria metalmecánica del Caribe S.A. IMC produce dos líneas de tiempo pasado de los miembros más grandes de la línea, el RE83 y el IM42, generan por utilidad de 5 millones y 4 millones respectivamente. Cada producto pasa por operaciones mecánicas en los departamentos A y B y por el departamento C de comprobación de acabado. Se ha estimado que para el mes próximo la empresa podrá vender todas las unidades que desee capaz de producirse. Se desea conocer entonces cuántas unidades de cada producto debe producirse para obtener el máximo beneficio, para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Para la producción del próximo mes, los departamentos A, B y C cuentan con la disponibilidad de horas que le muestra. El A en RE83 10 y en el IM42 15 y en el total disponible son 150, que ese es el máximo. El B obtiene como máximo 160 y el C como mínimo 135. Las políticas de la empresa han determinado que por cada 3 RE83 debe construirse al menos un IM42 para mantener el posicionamiento en el mercado. Por otra parte, un cliente importante de la compañía ha hecho un pedido de por lo menos 5 productos en cualquier combinación de RE83 e IM42. Por lo tanto, debe producirse como mínimo esa cantidad. Para formar el problema, primero vemos lo que el IMC desea es maximizar el beneficio de la venta del RE83 e IM42. Entonces, sean que X1, el número de unidades producidas de RE83, y X2 es el número de unidades producidas por IM42. El IMC obtiene unidades como la siguiente. En el 1, 5 millones de X1 son las unidades a producir del RE83 y los 4 millones X2 son la utilidad derivada de producir del IM42. Luego la función objetivo es maximizar 5 millones de X1 más 4 millones de X2. Por este objetivo está condicionado a una serie de restricciones. Por disponibilidad de horas en los departamentos, de la primera consideración se deriva una restricción de horas por cada departamento A, B, C. Así, el total de horas disponibles en el departamento es igual al número de horas requeridas por cada RE83 más el número de horas requeridas por cada IM42 más las que no se utilizan. Entonces las restricciones quedarían así. En el A, por departamento quedaría X1 más 15 X2 es menor o igual a 150. En el departamento B, 20X1 más 10X2
es menor o igual a 160. En el departamento C, 30x1 más 10x2 es mayor o igual a 135. Por política de posicionamiento en el mercado, se tiene que x1 es menor o igual a 3x. Entonces x1 menos 3x2 es menor o igual a 0. Por la cantidad mínima de producción, se detiene que por la cantidad mínima de producción, x1 más x2 es menor o igual a 5. De allí deriva la restricción número 5. De todo lo anterior, el modelo B se resume así: maximizar 5 millones en x1 más 4 millones en x2. Entonces, 10x1 más 15x2 es menor o igual a 150. Esas son las horas del departamento. El 20x1 más 10x2 es menor o igual a 150. Es la hora del departamento B. 30x1 más 10x2 es mayor o igual a 135. Son las horas del departamento C. x1 menos 3x2 es menor o igual a 0. Ya ese es el requerimiento mixto. x1 más x2 es mayor o igual a 5. Este es el mínimo de producción. Y x1, x2 igual a 0 es el número de la no negatividad. La solución óptima se encuentra en la intersección de la recta. Está entre el 10x más 15x menos 150 y 20x más 10x es igual a 160. Partiendo de esto, les voy a realizar la explicación por el método del PHP simples. Entonces allí voy a agarrar primeramente el método primal. En el método primal identifica que tiene 2 variables y 5 restricciones. Aquí podemos identificar las restricciones. Principalmente vemos que hay que maximizar. En la función dice que 5 millones equivalen al X1 y 4 millones al X2. Entre las 5 restricciones tenemos en la A está 10 más 10X1 más 15X2 es menor o igual a 150. 20X1 más 10X2 es menor o igual a 160. 30X1 más 10X2 es mayor o igual a 135. 1X1 más menos 3X2 es menor o igual a 0. Y 1X1 más 1X2 es mayor o igual a 5. Allí continuamos. Podemos observar que el problema está añadiendo variables de exceso y de holgura y artificiales según corresponda. Como la restricción 1 es el tipo mayor o igual, se agrega la variable de holgura x3. Como la restricción 2 es del tipo menor o igual, se agrega la variable de holgura x4. Y como la restricción x3 es de tipo mayor o igual, se agrega la restricción de exceso x5 y la variable artificial x8. Como la restricción 4 es de tipo menor o igual, se agrega la variable de holgura x6. Y como la restricción 5 es de tipo menor o igual, se agrega la variable de exceso x7 y la variable artificial de x9. Y así quedaría las restricciones. Encontramos
que la variable que sale es la P6 y la variable que entra es la P1. En las operaciones intermedias de mostrar o ocultar, podemos identificar que la variable que sale en esta es la del P9 y la variable que entra es la del P2, o sea, el 4. En esta variable, la que sale es la base del P8 y la que entra es la del P7, o sea, el 25. ¿Existe alguna solución posible para el problema? Por lo que podemos pasar a la fase 2 y calcular. En esta tabla, la variable que sale es la P3 y la que entra es la P6. La variable que sale en la base esta equivale a la P4 y la que entra es la P5. La solución óptima en Z es 50.500.000. Entonces aquí equivale que X1 está en 4.5 y X2 equivale a 7. Al identificar el método gráfico, podemos observar las variables y nuestro gráfico quedaría así. Al completar, podemos ver que el punto C es el valor de la función objetivo. Al resolverlo en el método dual, debemos de hacer lo siguiente, porque el método dual es lo contrario del método primal. Entonces aquí las funciones del método dual pasarían a ser restricciones y las restricciones pasarían a ser funciones. Aquí entonces contamos con que para realizar el método dual nos encontramos con 5 variables y 2 restricciones. Este método se trata de minimizar y aquí encontramos las funciones. En la función x1 en la función encontramos menos 5x1 más 0x2 más 150x3 más 160x4 más menos 135x5. Las restricciones serían las siguientes: menos 1x1 más 1x2 más 10x3 más 20x4 más menos 30x5 es mayor o igual a 5 millones. Y menos 1x1 más menos 3x2 más 15x3 más 10x4 menos 10x5 sería mayor o igual a 4 millones. Pasamos el problema de forma estándar, añadiendo variables de exceso y de holguras artificiales según corresponde el mostrar y ocultar detalles. Como la restricción 1 es de tipo mayor, se agrega la variable de exceso x6 y la variable artificial x8.
Como la restricción 2 es de tipo mayor o igual, se agrega la variable de exceso x7 y la variable artificial x9. Entonces, al minimizar z, quedaría menos 5x1 más x2 más 150x3 más 160x4 menos 135x5. Allí estaría sujeto a esta restricción. Al continuar, por medio del método simple, nos identifica que la variable que sale en este es la variable P8 y la variable que entra es la variable P4. Al seguir al siguiente cuadro, la variable que sale es la de P9 y la variable que entra es la del P3. ¿Existe alguna solución posible para el problema? Por lo que podemos pasar a la siguiente fase y calcular. De acuerdo a esto, podemos identificar que tanto el método primal como el método dual, el resultado viene siendo el mismo, ya que en el P4 identificamos que daría el resultado de 175.000 y en el P3 quedaría de 150.000. Por tal motivo, aquí encontramos el final de la restricción en el método primal y en el método dual, en el cual las soluciones vienen siendo exactamente lo mismo, la cual equivalen a 5.500.000. Muchísimas gracias.